La reciente caída del precio de Bitcoin es una señal de que hay problemas serios de fondo o es simplemente ruido a corto plazo en un mercado que está madurando. Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Para que nos hagamos una idea del shock, Bitcoin llegó a tocar un mínimo intradía de $96.794, una cifra que, la verdad, pilló a muchísimos por sorpresa y, bueno, sacudió bastante la confianza del mercado. Y ojo, que no es solo una sensación, con una caída de más del 20% desde su máximo histórico de $126.186, Bitcoin ha entrado oficialmente en lo que los técnicos llaman un mercado bajista. Pero vamos a ver, ¿qué significa esto en la práctica? Vale, para aclararnos, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero analizaremos qué significa este mercado bajista. Luego nos meteremos de lleno en las dos fuerzas que están chocando ahora mismo. Por un lado, el miedo con las salidas de capital y la Fed, y por otro, los cimientos con la demanda institucional. Veremos cómo unas nuevas reglas están cambiando el tablero y terminaremos con esa gran lucha de fuerzas para ver qué podemos esperar a partir de ahora. Venga, empezamos. La barrera de los $100.000 no es un número cualquiera, es un punto de inflexión psicológico. Y es que cuando se rompe una barrera así, el efecto en la confianza es tremendo. Y es que además todo pasó rapidísimo. El 6 de octubre se toca el cielo, el máximo histórico. Para finales de ese mismo mes ya se había perdido el nivel de los 100.000 y a principios de noviembre vimos esa caída hasta los 96.000. Esta velocidad, esta rapidez es fundamental para entender el pánico que se desató. Ahora vamos a ver la primera cara de la moneda. Esos factores a corto plazo que están metiendo miedo en el cuerpo y provocando una presión de venta muy, muy fuerte. El famoso índice de miedo y codicia se fue directamente a miedo extremo, con lecturas bajísimas de entre 13 y 16. Y ojo, porque históricamente cuando el pánico generalizado llega a estos niveles, es una señal que no se puede ignorar. Claro, este miedo no aparece de la nada. Tiene dos culpables, por así decirlo, dos motores muy potentes que están moviendo el mercado ahora mismo. Fijaos en estas cifras, porque son brutales. Estamos viendo salidas de dinero masivas de los grandes ETFs de Bitcoin, días seguidos con retiradas de cientos de millones de dólares. Por ejemplo, casi 489 millones en un solo día. Esto, claro, mete una presión a la baja tremenda, porque para devolver ese dinero, los fondos tienen que vender Bitcoin sí o sí. Y por si fuera poco, tenemos a la Reserva Federal. Por un lado, recortan los tipos de interés, que en teoría es bueno, pero justo después, su presidente Jerome Powell sale a decir que nadie garantice más recortes y encima, los últimos datos de inflación son peores de lo que se esperaba. Esta mezcla de señales, esta incertidumbre, es veneno puro para activos de riesgo como Bitcoin. Pero bueno, ahora damos un giro de 180 grados. Dejamos atrás la historia del miedo para meternos en la otra narrativa, la de la fortaleza que hay por debajo. Y vais a ver que esta historia es igual de potente o incluso más. Ojo a este dato, un 8%. El 8% de todo el Bitcoin que existe ya está en manos de ETFs, de fondos cotizados. Esto ya no es el pequeño inversor especulando. Esto es la prueba de que los grandes jugadores han entrado en el tablero y además a gran escala. Y no es una moda de un día. Estamos hablando de más de 57.000 millones de dólares en entradas netas desde que se lanzaron los fondos. Y sobre todo, ese dato increíble de la semana postelectoral, más de 1.600 millones en una sola semana. Esto lo que nos dice es que hay una base sólida, una demanda estructural que está ahí, lista para comprar en las caídas. Y eso cambia por completo la naturaleza de Bitcoin como activo. Y a todo esto hay que sumarle otro pilar que está sosteniendo esta nueva etapa de Bitcoin: la regulación. Sí, la regulación, que a menudo se ve como el enemigo, pero que aquí se está convirtiendo en todo lo contrario, en un catalizador para la confianza de los grandes. Apuntemos esta fecha, 18 de julio de 2025. Ese día se firmó la ley Genius, y de verdad que marcó un antes y un después. Era justo la pieza que faltaba en el puzzle, la claridad que el dinero institucional necesitaba para entrar con confianza. Básicamente, lo que hace esta ley es poner orden. Dice qué es cada cosa, como las stablecoins. Obliga a que tengan un respaldo real, uno a uno, con activos de calidad. Crea un árbitro federal que vigile y, muy importante, protege a los usuarios. Vamos, que crea un terreno de juego mucho más seguro y predecible, que es lo que buscan los grandes inversores. Y con todo esto sobre la mesa llegamos al corazón de la cuestión, a ese conflicto directo entre las dos grandes narrativas que acabamos de explorar. Es como un tira y afloja constante. Por un lado tienes todo lo que empuja hacia abajo, el pánico, las salidas puntuales de los ETFs, la incertidumbre de la Fed, y por el otro todo lo que tira con fuerza hacia arriba, la entrada masiva de instituciones, las reglas claras, la liquidez.
Y en medio de esa batalla, ahí es exactamente donde se está decidiendo el precio de Bitcoin ahora mismo. Vale, entonces, ¿qué es lo siguiente? ¿Hacia dónde se puede mover el mercado? Vamos a ver qué señales clave hay que vigilar para intentar entender por dónde pueden ir los tiros. Son 4 puntos clave en los que fijarse para saber qué fuerza está ganando. Primero, entra o sale dinero de los ETFs. Es el termómetro institucional. Segundo, las palabras de la Fed. Ahí cada coma cuenta. Tercero, la inflación, que es lo que obsesiona a la Fed. Y por último, esa barrera psicológica de los $100.000. Recuperarla y mantenerla sería un golpe sobre la mesa muy potente. Así que la pregunta final que queda en el aire es esa. ¿Lo que estamos viendo es una simple tormenta pasajera en un mercado que se está haciendo mayor o de verdad está cambiando el clima de fondo? La respuesta, como hemos visto, está en esa lucha de gigantes que acabamos de desglosar.